Muy buen día, Vázquez, y el día de hoy les voy a presentar el tema que se me asignó, y este es el tema de cimentación. Bueno, para empezar les daré una breve introducción. La cimentación es una estructura responsable de transferir la carga del suelo eh, mediante un método de distribución que debe tener en cuenta las distintas partes del edificio. Este edificio puede ser cualquier casa o simplemente un edificio operativo. Esto debe de tener una presión permitida en cada parte del edificio. No debe exceder la presión permitida y no debe de generar o cargar una partición. El tipo de suelo se debe seleccionar de acuerdo a la cimentación, o más bien la cimentación se debe de asignar o de acordar de tipo de suelo. Una cimentación generada por el propio peso y sobrecarga de la estructura. Esta fuerza actúa sobre la estructura y resiste todas las cargas puntuales, donde sostiene firmemente el suelo mediante una compresión vertical. Se puede decir que es el sustento de una casa o la razón del equilibrio de un simple edificio. Debe construirse fijando el peso vivo y su propio peso para que pueda ser duradero. Una cimentación es la construcción de ingeniería, porque hay muchas fallas en los edificios que son causadas precisamente por unos cimientos insuficientes. Existen diseños y cálculos estructurales que han completado una buena cimentación que soporte el edificio. Como veremos más adelante, existen dos tipos de cimentación, las superficiales y las profundas. De esta manera, los estudiantes de ingeniería pueden identificar el tipo de cimentación requerida campo de trabajo particular y comprender su proceso de construcción. En este trabajo se elaboraron objetivos generales, que es identificar las diferencias entre una cimentación superficial y una cimentación profunda, además de reconocer la importancia de una cimentación. Como objetivos específicos, tenemos conocer la aplicación de una cimentación superficial y una cimentación profunda. Para el desarrollo de esta actividad se desarrolló un tríptico en donde se explica los puntos más importantes para entender. Se presenta a continuación, que se dividió en diferentes partes, dando a conocer el concepto, los tipos, ejemplos, así como los requerimientos y la finalidad de la cimentación. Les explicaré cada uno de los pasos más a detalle. Vamos a empezar con qué es la cimentación. Voy a dar un concepto muy generalizado. La cimentación del edificio encarga de transmitir las cargas. Es decir, este es el único elemento que podemos elegir, por lo que la cimentación se realiza en función de este. Por otro lado, el terreno no se encuentra de todo en una misma profundidad en ocasiones. Esta es una circunstancia que influye en la elección de la cimentación adecuada. La finalidad de una cimentación es sustentar estructuras garantizando la estabilidad y evitar daños materiales a las estructuras o incluso a partes del edificio. Como se les dijo anteriormente, existen dos tipos de cimentación o dos vertientes donde se dividen las cimentaciones. Les explicaré por qué más adelante. Pero bueno, el primer tipo es una cimentación superficial o directa. Este tipo de cimentaciones reparten las cargas de la estructura sobre el terreno en un plano de apoyo horizontal. Esto es debido a que son construidas a poca profundidad bajo la superficie del terreno. Se conocen como una cimentación superficial. Bajo la denominación de cimentación superficial se engloban todos los elementos de una cimentación que transmiten las cargas al terreno a través de una superficie de apoyo considerablemente más grande que su canto o dimensión vertical.
aunque la cuota de apoyo puede llegar a ser considerable en algunos casos, como las losas de sótano. También existen las cimentaciones profundas. Estas son formadas por elementos comparada con sus estas pueden ser hincadas o construidas en una cavidad previamente abierta por el terreno. El objetivo de esta cimentación profunda es transmitir las cargas a estratos profundos de mayor capacidad, cortando o situadas a cierta profundidad. Una cimentación profunda es si su extremo inferior está a una profundidad dentro del suelo superior 8 veces su diámetro o ancho, como es el caso de una cimentación con pilotes. La opción depende de varios requerimientos o requisitos. La primera es que debe de ser suficientemente resistente para no romper por cortante, al igual que soportar los esfuerzos de flexión que produce el terreno, para lo cual por lo general se dispone de armaduras en su cara inferior que absorberán las tracciones. Otro requerimiento importante es acomodarse a posibles movimientos del terreno, es decir, algún sismo que llegase a suceder en algún momento. Las agresiones del terreno y del agua y su presión en el caso de que llegues a ver. Existen diferentes tipos de cimientos. La primera son las zapatas aisladas. Este es un tipo de cimentación superficial o directa, como se les comenté anteriormente, que sirve de base de elementos estructurales puntuales como son los pilares. De modo de que esta zapata aislada amplía la superficie de apoyo hasta lograr que el suelo soporte sin problemas la esta zapata se usa para asentar un único pilar, de ahí el nombre de zapata aislada. Otro ejemplo son las zapatas corridas. Las zapatas corridas generalmente se emplean para cimentar muros portantes o hileras de pilares. Estructuralmente forma como viga flotante que recibe cargas lineales o puntuales separadas. Existen las zapatas combinadas, que son una mezcla entre las zapatas aisladas y las zapatas corridas. De cimiento es una losa de cimentación, que es una placa flotante apoyada directamente sobre el terreno, es decir, como el techo de alguna casa. Como losa está sometida principalmente a esfuerzos de una flexión. El espesor de la losa será proporcional a los momentos flectores actuando sobre la misma. Otro tipo de cimiento, y este es un tipo de cimiento profundo, son los son los pilotes. Los pilotes son elementos de cimentación esbeltos o construyen en una cavidad previamente abierta en el terreno, es decir, son pilotes de extracción ejecutados in situ. O también cabe resaltar que estos pilotes son de desplazamiento prefabricados, es decir, se fabrican en un lado y en la construcción solamente se llegan a colocar, vaya. Se podría decir, o les puedo decir, que antiguamente eran de madera, pero de los años 40 en adelante ya comenzó a usarse el hormigón. Bueno, eso es todo por la investigación que realicé. A continuación les presentaré unas breves conclusiones que yo obtuve del tema. Puedo concluir en que la cimentación constituye un elemento intermedio que permite que la carga soportada por la estructura sea transferida del suelo debajo. Como les dije, hay dos tipos de cimientos, los cimientos superficiales o directos y cimientos profundos. En condiciones de excavación donde sea difícil obtener un soporte sólido y firme, se pueden utilizar cimientos profundos. Canales profundos de hormigón o pilares clavados o perforaciones en el suelo. Si llegase a haber agua en el suelo, se debe considerar un buen sistema de drenaje y de mantenimiento del mismo, ya que puede causar cambios importantes en los materiales. Por eso es importante que al momento de construir los cimientos se tome en consideración el mantenimiento, como en este caso les acabo de hablar, del drenaje o de algún otro problema que llegase a haber. La importancia de la cimentación es transmitir de manera correcta el peso de la vivienda hacia el suelo para que pueda seguir de pie
y resista movimientos sísmicos o telúricos que se tornaron muy fuertes en estos últimos tiempos. Además, un cimiento ofrece la seguridad a largo plazo para que la estructura logre preservar a lo largo del tiempo. No solo eso, ya que el suelo varía por diferentes regiones y cimientos a que no colapse. Bueno, eso es todo por mi parte. Aquí les presento la bibliografía o las fuentes de referencia donde yo consulté mi investigación. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.